noches. Vamos a dar comienzo al segundo Ateneo del año, organizado por el Consejo de Hemodinamia de la Sociedad Argentina de Cardiología. En esta oportunidad el tema a debatir es enfermedad coronaria en pacientes HIV. Antes que nada agradecer a la gente que vino y a la gente que está conectada a través de la web. En la primera charla vamos a hablar de tratamiento antirretroviral y enfermedad coronaria. Esta charla va a estar a cargo del doctor Omar Sued. El doctor es secretario de la Sociedad Argentina de Infectología y director de investigaciones clínicas en la Fundación Huésped. No me quiero olvidar también de la gente que está como panelista, el doctor Laureano Rosa, el doctor Argentieri y el doctor Domínguez Claudio. Doctor, bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es un auditorio diferente el de siempre, ¿no? Un cardiólogo. Cardiólogos que son medio, ya que asustan a los infectólogos. Y vamos a comenzar primero. En 2006 yo vi una señora de 76 años que se acababa de diagnosticar de HIV. Para mí la verdad que fue un golpe, digamos, porque era mi primera paciente grande que yo tenía y que habíamos visto en el servicio. Habíamos visto gente que había envejecido, que había empezado a los 65 y tenía 70, pero 70 y pico, 71, no 76, 70. Y se dio cuenta que tenía VIH porque le internaron en la Favaloro, le hicieron múltiples transfusiones y alguien le dijo que había que hacer una serología porque le habían hecho un montón de transfusiones y le vino positiva, pero con 100 CD4, no me acuerdo si está ahí, 200 CD4 de carga viral. La señora hacía muchos años que tenía HIV, era mujer de un señor más grande que ella, que había muerto hacía 10 años de una anemia y un síndrome mielodisplásico con 78 años, y nadie le había hecho el análisis de HIV. Y entonces, bueno, esa señora empezó el tratamiento, estuvo muy bien, estuvo 10 años muy bien, se cambió de hospital hace 5 años, yo me fui de viaje, estuve unos años fuera del país y no la he vuelto a encontrar. Ojalá que todavía esté viva, porque debe tener 85, 90. Pero el tema, eso es posible, o ha sido posible que sobreviva porque el HIV, digamos, pasó de ser una enfermedad que fue devastadora cuando yo estaba en la facultad y que fue una de las causas por las cuales me interesó hacer HIV, porque veía pendejos que se morían, digamos, chicos jóvenes que se morían y había que hacer algo. Y gracias a estos estudios, en el 96 se empezó a poder hacer algo, digamos. Los primeros 20 años fueron un desastre, no había tratamientos efectivos. A partir de 1996, cuando se descubre el ritonavir, digamos, que es uno de los primeros inhibidores de proteasa, y después el Crixivan, la cosa empieza a funcionar. Y se puede ver cómo, digamos, logran controlar la carga viral. Se empieza a descubrir lo que era la carga viral. Pero los pacientes tenían que tener toda una agenda de tratamiento para no olvidarse de tomar los remedios. Y esto siguió así, por eso le decían cóctel, digamos, ¿no? Porque parecía un cóctel, digamos, de que tenías que ponerlo en algo para tomar. Y estos tratamientos realmente tuvieron un impacto muy grande en todos los pacientes. Algunos pacientes todavía están dando vueltas con, digamos, con alguna de estas morbilidades, sobre todo la lipodistrofia severa, una lipoatrofia, pérdida de toda la grasa subcutánea, de las piernas, de la cara, y eso es producido por D4T o AZT. Y la lipoatrofia, la lipodistrofia abdominal y la jiba de búfalo, hecha, digamos, fundamentalmente por los inhibidores de proteasa, que los más comunes utilizados en esa época eran Crixivan y después Caletra o Lopinavir, y que se asociaron a todo esto de complejo de hiperlipidemia, acidosis láctica, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, que evidentemente tenía más que ver con ustedes que con lo que nosotros sabíamos. Pero la verdad que no teníamos mucho seguimiento de estos pacientes en el 96. Yo empecé mi residencia en realidad en el 97, empecé a ver pacientes HIV en el 95, pero mi residencia en el 97, y ahí lo que uno quería hacer es que viva. Si hay un paciente de 40 años, uno quería que viva. Y ya veremos qué pasa más adelante, ¿cierto? No había opciones terapéuticas posteriores. Estos tratamientos eran muy poco tolerados, una cuarta parte de estos pacientes cambiaban de tratamiento, la especialidad era fascinante porque cada 6 meses ibas a un congreso y te cambiaban todo lo que te habían dicho la semana pasada, siempre estabas leyendo el último artículo y entonces estabas siempre cambiando los tratamientos de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, hasta que la eficacia de los tratamientos era 60-70%. La eficacia la medimos los infectólogos como la capacidad de suprimir la carga viral. Si vos tenés virus en la sangre, virus circulante, la infección va a seguir progresando. Si vos lográs frenar la carga viral,
va a tener una infección controlada. Y solamente un 70% lograba eso en los primeros estudios. Fuimos avanzando, fuimos probando diferentes combinaciones, teniendo acceso a diferentes medicamentos y hoy por hoy una persona que empieza tratamiento, independientemente de lo grave que esté, tiene el 90% de chance de suprimir su carga viral, con lo cual va a mejorar su CD4 y va a reiniciar, digamos, va a recuperar su sistema inmunológico. La toxicidad de los medicamentos ha bajado muchísimo. Este es un metaanálisis de 100 estudios de 14% o 4% como motivo de suspensión en este metaanálisis. O sea que tenemos medicamentos mejores, tenemos muchísimas más opciones y hay más de 30 fármacos ya registrados para tratamiento del VIH. Muchos de estos fármacos son combinaciones de fármacos y claramente en nuestro país no los tenemos todos, ni tampoco los tenemos todos en el sistema público y peor aún todavía en el sistema privado. HIV es una de las pocas patologías donde es mejor no tener obra social, porque la cobertura del programa nacional es muy buena, los medicamentos del programa nacional son muy buenos, la cobertura del programa privado es más restringida por el tema de precio, entonces la opción de tratamiento siempre es peor en el sistema privado. Pero básicamente lo que nosotros tenemos en tratamiento antirretroviral son tres grandes familias de antirretrovirales. Los inhibidores de la transcriptasa reversa, que son de dos tipos, los nucleósidos y los no nucleósidos. Nucleósidos había un montón y se decantaron siempre en combinaciones de dos, tenofovir en tricitabina, TAF en tricitabina, abacavir 3TC. ¿Qué se combinan cada uno de estos pares con alguna de los otros tres? O efavirenz, nevirapina o rilpivirina, o atazanavir, darunavir, lopinavir, o dolutegravir, raltegravir, elvitegravir. Se los leo porque es difícil recordar, son demasiadas pastillas. Yo seguro que no me voy a acordar medicamentos, digamos, inhibidores de la coagulación o lo que sea, así que, o antiagregantes, así que, pero por lo menos tener claro que siempre son dos nucleósidos, como decíamos antes, con uno de otro grupo, ¿sí? O inhibidor de integrasa, o inhibidor no nucleósido, o inhibidor de proteasa. Y es lo que decíamos antes, durante lo que fue la fase de tratamiento, de descubrimiento de tratamientos, hay como tres grandes fases. La primera fase, desde que yo, digamos, los 80 hasta que 97, que yo empecé la residencia, no había con qué darle, había lo poco que había y lo que fallaba, la gente se moría. Entonces una fase con mala potencia, muchísima toxicidad. Se reemplazó después con medicamentos de buena potencia, pero muy tóxicos, como les contaba antes, y ahora estamos en esta fase en la cual tenemos sobre todo estos, dolutegravir, elvitegravir, raltegravir, son inhibidores de la integrasa, son medicamentos muchísimo más tolerados, muy poco tóxicos y que tienen muy buena potencia. Y que han permitido simplificar todo ese tratamiento a una sola pastillita por día, ¿sí? Han logrado mejorar mucho las tasas de supresión, como habíamos visto en el esquema de los estudios diferentes, por ejemplo, en el estudio de Cohort en Francia, perdón, que ya 88% de la población en el 2011 en Francia está toda indetectable, y estamos llegando al ideal del tratamiento antirretroviral, o sea, el ideal que sería que sea muy eficaz, que sea muy bien tolerado, que no tenga toxicidad a largo plazo, que no seleccione resistencia, que sea de una sola pastilla fácil de administración, sin contraindicaciones y de precio barato. Esto no lo hemos logrado todavía porque no hay ninguno que sea precio barato y no hay ninguno que se pueda dar a mujeres que no estén en edad fértil o que estén embarazadas. Y también, digamos, sería ideal tener una pastilla para todo el mundo, como la aspirina, pero no se puede dar porque, digamos, hay algunas de estas combinaciones una vez al día tienen limitaciones para personas que o han tenido problemas psiquiátricos, en el caso del efavirenz, o mujeres embarazadas, en el caso del dolutegravir. Lo que está claro en HIV es que con esta muy buena situación en la cual uno tiene una pastilla por día que cuando tenés carga viral te la baja, no hay que estar esperando para empezar el tratamiento. Y ese ha sido el primer paradigma que hace 2 o 3 años, no diría el primero, el HIV ha roto muchos paradigmas, pero un gran paradigma que ha cambiado. No hay que esperar que uno tenga defensa a determinado nivel para empezar el tratamiento. Cualquier persona que tiene HIV se tiene que tratar. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿Por qué? Básicamente por 3 estudios muy grandes. Temprano, STAR y HPTN 052. Los 3 estudios han sido hechos para ver si tratar antes de tiempo era mejor o peor, y los 3 estudios mostraron que el tratamiento temprano reduce la morbilidad, la mortalidad en las personas con HIV. Este es el estudio temprano, se le dio a pacientes en África, un tratamiento antirretroviral que tuvieran ellos disponible allí a 2.000 personas, que tuvieran entre 200 o 800 CD4, o esperar a que tenga el criterio del país para empezar el tratamiento. El criterio varió, en algunos era 200, en otros era 350, pero básicamente era
antes o después de 350 CD4, y eso permitió una reducción del 44% en muerte, ya sea por SIDA o por complicaciones no relacionadas por SIDA también, o sea, por otras infecciones bacterianas que no sean infecciones oportunistas. El segundo estudio, el estudio START, este estudio es muy interesante, fue 4.500 pacientes en todo el mundo, incluido Argentina también. A este se le dijo, te doy en cualquier momento o cuando tus defensas, tu CD4, que son 1.000 las personas HIV negativas, cuando bajen de 500 empezamos tratamiento. Bueno, en este estudio que se vio, que las personas que tenían más de 500 que no se trataban tenían un 57% más riesgo de morirse. Y cuando se morían esas personas, que fueron pocas porque tenían la defensa relativamente alta, no fue porque se morían por infarto, como nosotros habíamos pensado cuando se diseñó este estudio, sino por muerte por tuberculosis, por sarcoma de Kaposi o por linfoma, enfermedades que hasta ese momento nosotros creíamos que se presentaban en estadios avanzados de la infección por HIV. Que no, que pudimos ver que aunque menos frecuentes se pueden presentar obviamente que se presenta muchísimo más frecuente en pacientes con enfermedad avanzada, pero también pacientes con buenos CD4 pueden tener estas enfermedades. Y finalmente, en este estudio se randomizó a parejas, matrimonios o parejas estables, serodiscordantes, donde una persona era HIV positiva, la otra no era HIV, y se les dijo a las personas, digamos que se las dividió a estas 1.700 parejas en dos grupos. En una se esperó a que tengan 500 CD4 para empezar el tratamiento, en el otro grupo se trató a la pareja positiva a cualquier nivel de CD4. En el grupo en que se esperó, digamos, se produjo un 27% más chance de muerte o infección oportunista o enfermedades definitorias de SIDA. Pero lo que es muy interesante de este estudio es que en el grupo que se trató hubo un 96% de reducción de transmitirle el HIV a la pareja. Y este es el primer estudio en 2010 que demuestra algo que parece verdad pero grullo, digamos. Si no tenés HIV o si tu HIV está controlado, es poco probable que se lo transmita a otra persona. Pero hasta este estudio no había ninguna evidencia científica que demuestre eso, y vos tenías tipo con HIV controlado, tratado, carga viral indetectable hace un montón de tiempo, y le decías que tenía que seguir usando preservativo con su pareja, o que no te podía tener hijos, o que tenía que hacer inseminación artificial, o si se le rompía el preservativo dándole medicación a la pareja por las dudas de contagio, qué sé yo. Entonces, este es el primer estudio que demuestra que si vos no tenés una carga viral detectable circulante, es muy poco probable, virtualmente imposible que transmita eso. Eso le llaman ahora, la Universidad Internacional y un gran movimiento de varias universidades, no detectable, no transmisible. Hoy, por ejemplo, si vos sos cardiólogo, estás operando un tipo HIV positivo que viene indetectable hace más de 6 meses, tiene 2 cargas virales indetectables, te pinchás con un paciente en esa situación, si estás en Inglaterra, te van a decir que por las guías nacionales de tratamiento no tiene sentido que recibas profilaxis, por más miedo que vos tengas, porque la posibilidad de que te infectes es virtualmente imposible. Y eso mismo aplica para las relaciones sexuales también, por lo tanto ahora le estamos diciendo a la pareja, querías tener hijos, bueno, hay que planificar, podés tener hijos, no pasa nada, hay que estar seguro que tenés carga viral indetectable. Y esa es la primera cosa fuerte para desmitificar esto, digamos, el tema del HIV y la bomba de tiempo que puede ser un paciente con HIV y lo peligroso que es para la sociedad o para las relaciones o para los pacientes, y para darle muchísima tranquilidad a los pacientes. Realmente para un paciente sentirse que deja de ser potencialmente infeccioso es un aliciente muy grande para continuar con su adherencia. Y eso también sirve de base para los objetivos de la OMS y ONU-SIDA para 2030, que dice que si vos identificás el 90% de las personas, tratás ese 90% de esas personas, y de las tratadas, el 90% lográs que esté indetectable. Si hicieras eso en el país, lograrías evitar la transmisión de VIH o los nuevos casos incidentes de VIH. Obviamente vas a tener un montón de pacientes infectados porque siguen vivos, pero la transmisión dejaría de ser un problema. Eso, si lográramos hacer eso. Y eso aparte de esos modelos matemáticos, porque claro, tenés los componentes, digamos, solamente por expandir el tratamiento al 85% de las personas y con que el 80% de estas personas estén en tratamiento, se podrían evitar el 2/3 de estos casos que se esperan en Estados Unidos, por ejemplo, y un poquito adicional con el PrEP, que es la posibilidad de darle profilaxis a personas que están en riesgo y todavía no se han infectado. El impacto del PrEP es pequeño.
en comparación con todo lo que uno puede evitar con diagnóstico y tratamiento, y hasta el 70% en esto en Amsterdam es lo mismo, otro modelo matemático, 70% de las personas gay podrían evitar de infectarse si estuviéramos tratando, diagnosticando y tratando de forma inmediata a todos los pacientes. 75 se evitaría, perdón, si testearíamos solamente al 70%. Entonces, la primera conclusión de esto hasta acá es que la disponibilidad de nuevos tratamientos cambió un poco lo que es la vida, la expectativa y el panorama de la infección por HIV. La eliminación es matemáticamente posible si se diagnostica, se trata y se previene. Y una persona con VIH tratada no transmite y puede llevar a cabo una vida normal. Para avanzar, quería mostrarles que en Argentina igualmente la situación no es tan bonita. Tenemos 122.000 personas infectadas, 30% aún todavía andan dando vuelta sin saber que son VIH positivos. De este 30%, el problema es que se identifica cuando está en una fase muy enferma y por lo tanto llega con un diagnóstico tardío, y es lo que contribuye todavía a las 1.500 muertes que todavía en el país tenemos hace 6 años en forma estable, que no ha bajado, y a los 6.000, y sigue antes de morirse transmitiendo, y por lo tanto cada año tenemos 6.000 nuevos, 6.500 pacientes, y eso también sigue estable y eso no ha bajado. Cuando uno mira las historias clínicas de estos 1.500 muertos, más de 2/3 partes de estas personas han venido al hospital 2 o 3 veces en el año anterior. Y nadie le ha sugerido que se haga una prueba. Digamos, o sea, ha pasado por el sistema y no se lo ha diagnosticado. Por eso es que se insiste en intentar proponer, y ahora salió una resolución, pero nadie, como todo, no se publicó, no se publicita, nadie le da bolilla, de ofrecer la prueba de VIH a todas las personas sexualmente activas entre 15 y 65 años que uno atienda en el consultorio como un chequeo, como un control de salud, así como pedimos la glucemia o el colesterol. La transmisión vertical en el país, o sea, 5% de las mujeres HIV positivas transmiten, es una vergüenza nacional. Son tasas de Haití, cuando con los tratamientos que tenemos deberían ser menos del 1%. Pero bueno, se está trabajando para resolver eso. Y la prevalencia de la infección, si bien es 0,4%, si dividiéramos todos los casos en 44 millones de personas, es mucho más concentrada en chicos gay, 12 a 15%, en mujeres transgénero, 34%, y en usuarios de droga, 5%. Lo que mostró el boletín este año epidemiológico es que la infección se está concentrando, los nuevos casos se están concentrando muchísimo en jóvenes, gays, nombres gays jóvenes, y hay algunos casos, digamos, se va ensanchando hacia arriba un poco la pirámide hacia gente un poco más grande, esto no es tan significativo, apenas un pequeñito aumento acá. Pero esto es muy llamativo, ¿sí? Entonces, sobre todo en chicos jóvenes gay, hay que tener mucha promoción, mucho diagnóstico, y se recomienda que se repitan pruebas de VIH cada 6 meses, y ahora hay estrategias preventivas. Ahora está la posibilidad de dar PrEP, así como damos subastatina a personas en alto riesgo, dar PrEP para evitar las guías de tratamiento son más o menos a la vez que se va consolidando, que hay mejores tratamientos, que son todos más fáciles, las guías se van homogeneizando, son muchísimo más fáciles, van decantando. Las guías europeas y las americanas establecen lo que les comentaba antes, dolutegravir, raltegravir o elvitegravir, que son los inhibidores de integrasa, más alguna de las otras 3 combinaciones de nucleócidos, y reserva los otros medicamentos para alternativa. En Argentina están todos puestos. ¿Por qué? Porque estos son mucho más baratos que estos, entonces en el país se usan todos porque la gran mayoría está con estos esquemas que son más baratos. Y hoy tenemos 5 diferentes medicamentos que son todos una sola pastillita por día. En el sistema público tenemos solamente este, y que es un inhibidor, digamos, no nucleócido de Faviren con esta otra combinación, pero tenemos también dolutegravir con esta otra combinación, o darunavir, que es un inhibidor de proteasa. Los 5 son muy efectivos, algunos tienen algunas contraindicaciones, algunos tienen alguna situación mejor o peor, pero en la práctica este son muy efectivos. Y para los pacientes que ya venían bien de antes, 60% en Argentina ya están con esto y están bien. Los medicamentos no tienen todo el mismo perfil, varían muchísimo en función de la familia y el tipo de medicamento y la generación de medicamento, pero básicamente podemos decir que en lo que es seguridad cardiovascular, el principal impacto que tienen los medicamentos es a nivel de los lípidos, o el aumento de los lípidos que producen la mayoría de los medicamentos antirretrovirales. El tenofovir, por ejemplo,
raramente, y lo descubrimos hace poco, es un muy buen medicamento para reducir los lípidos. Cuando los sacamos los pacientes dejan de tomar esta medicación, pierden un 20% y no se conoce muy bien el mecanismo por el cual reduce un poco el colesterol LDL. El Elbitregravir, el Dolutegravir son medicamentos neutrales y el Raltegravir, por eso son los que más se están utilizando ahora. Y el peor de todos es el Lopinavir, y Atazana y Daruna y Efavirenz están en una situación intermedia o mala. Se han hecho varios estudios cabeza a cabeza para comparar cuáles son los medicamentos que más o menos andan bien. Y de estas 3 diapositivas que les voy a mostrar, que es el resumen total, pues lo que podemos ver es que Raltegravir siempre es mucho mejor, porque es un inhibidor de integrasa, igual que Dolutegravir, siempre es mucho mejor que sus comparadores, y aquí lo ven como es mejor que Efavirenz en lo que respecta a colesterol total, LDL o triglicéridos, y que por otro lado, el Efavirenz, que es un inhibidor no nucleósido, es mejor, digamos, que el Atazanavir. Pero si vemos acá en amarillito Atazanavir y Efavirenz, bueno, perdón, aumentos de colesterol de triglicéridos y acá me estaría faltando cosita. Perdón. Con la combinación de Atazanavir con Tenofovir o Atazanavir con Abacavir tiene, digamos, más o menos no hay grandes cambios en triglicéridos y hay siempre un aumento de colesterol total y de LDL en este estudio 5202 a favor del Efavirenz. El estudio 5257 quiso comparar Atazanavir, Raltegravir, Darunavir. Los inhibidores de proteasa más importantes que estamos usando ahora son estos dos, y esto es un inhibidor de integrasa. Y como vemos en el estudio, la posibilidad de que anden mal, o sea, de fallo virológico, fue más o menos similar. En todos los casos, 97% de los pacientes estuvieron bien en los dos grupos, no hubo grandes diferencias, pero se toleró muchísimo peor en la rama de Atazanavir, un inhibidor de proteasa que te pone digamos que te da un aumento de color amarillo en la piel por un síndrome de Gilbert o por empeoramiento del síndrome de Gilbert. Por lo tanto, fue mejor, pero solamente por una cuestión de tolerancia. La mayor caso de los fallos de Atazanavir fueron debidos, como decía antes, por ictericia. Pero cuando miramos el perfil de lípidos, en este estudio, el 52-57, y por eso me confundí con la diapositiva anterior, estaba buscando esto. Atazanavir con Raltegra comparado versus Darunavir. Y vemos cómo Darunavir en este estudio es siempre un poquitito peor. Con la rama que es mejor, que es el Raltegravir, que se acuerdan otra vez, se lo repito, inhibidor de integrasa, un perfil metabólico muchísimo mejor. Y eso confirma igual otro estudio similar con Dolutegravir y Darunavir, donde muestra que siempre el inhibidor de la integrasa es un poco mejor que los inhibidores de proteasa. ¿Sí? Un dato interesante en ese subestudio, un subestudio de ese estudio grande, es que a pesar de no tener una gran diferencia en el colesterol total, porque vean que el Raltegravir tiene menos colesterol, no HDL, mejor dicho, tiene menos que los otros dos, sí lo que tuvo el Atazanavir fue un menor engrosamiento de la arteria carótida, ¿sí? Y no se sabe muy bien por qué o a través de qué mecanismo, pero esta diferencia era significativa y estamos haciendo algunos estudios adicionales. Pero en resumen, son varias las razones por las cuales estamos eligiendo algún tratamiento. La evidencia sobre la eficacia y la seguridad está demostrando que los inhibidores de la integrasa son el régimen preferido para primera línea, el costo su principal limitación, y desde el punto de vista cardiovascular, estos inhibidores de integrasa son los que parecen más seguros en este momento. Pero ahora, el tema también es ver si realmente los pacientes HIV tienen o no tienen más infarto que la población general. El problema acá que tenemos, como les comentaba en la primera diapositiva, con los medicamentos nuevos, la gente está viviendo mucho más. Y hoy un pendejo de 25 años que tiene HIV, uno le dice en el consultorio, vas a vivir la vida que tengas que vivir, y si haces las cosas bien, en teoría te vas a morir de lo que te tengas que morir, que será cáncer o enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué es eso? Porque hay un modelo matemático que se hizo en base a todos los parámetros de mejoramiento de la vida de los pacientes que han empezado tratamiento en estos últimos años, que una persona, si inicia tratamiento, sobrevive desde los 20 hasta los 60 años, y solo 2 o 3 años menos que la expectativa de vida normal, digamos, de esa persona. Es una muy buena noticia para los pacientes, pero para los médicos infectólogos que entramos a salvar el mundo porque queríamos ir a Médicos Sin Fronteras, porque queríamos curar África, qué sé yo, pacientes graves que estaban muriendo,
es un dilema porque nos pone en la situación que tenemos que hacer o geriatría o aprender un poco de lípidos, ¿me entendés? O controlar un poco más los huesos. ¿Por qué? Porque ahora se estima que en el año 2020 en Estados Unidos el 70% de los pacientes HIV van a tener más de 50 años. Y entonces estamos cambiando nuestro chip de atender chicos jóvenes, simpáticos, con, digamos, gente así un poco mucho más loca, que está metida en algunos entornos, a tener que atender gente que está envejeciendo con todos los problemas que eso acarrea, digamos, a las personas que hacen seguimiento crónico. Uno de los primeros sustos que nos pegamos fueron hace 4 o 5 años cuando se publicaron estos datos de una corte de Suiza, donde veían que el 60% de las personas con HIV entre 50 y 60 años tenía alguna comorbilidad y que eso temporalmente se presentaba o era equivalente a lo que se estaba viendo en pacientes HIV negativos 10 años después. O sea, como que había un adelantamiento de las comorbilidades de unos 10 años. Era explicable por los medicamentos que usábamos, que te daban obviamente mayor riesgo de diabetes, síndrome metabólico, de lipodistrofia o trastornos cardiovasculares. Pero básicamente esto encendió la alarma de si realmente el HIV envejece en forma acelerada a las personas o no, o es una confusión. En infarto sí que se demostró en varios estudios de cohortes que no solamente es más frecuente, sino también que es más temprano, ¿sí? Entonces acá ven cómo entre 50 y 55 años la prevalencia, la incidencia, perdón, de infarto es casi similar a las personas HIV negativas de 60 a 64 años. Sí que se ve un aumento de comorbilidad, una prevalencia y una incidencia. Esto puede ser realmente, algunos proponen que puede ser multifactorial, que es multifactorial, no que puede ser multifactorial, pero que posiblemente el HIV tiene un impacto directo. Porque el HIV produce, como cualquier infección crónica viral, como el citomegalovirus, que seguramente lo ven ustedes mucho en muchas revisiones, una inflamación crónica del sistema inmune que eventualmente estimula la producción de citoquinas y, en definitiva, el engrasamiento y la formación de las placas. ¿Sí? O sea, en la fisiopatología de la placa, que la saben ustedes mejor que yo, la gente que tiene mucho colesterol pasa el colesterol a la parte, atraviesa el endotelio, perdón, se acumula, estimula el rolling de los monocitos, se mete, se transforma en células espumosas y a través de la influencia de algunas citoquinas o de un cambio proinflamatorio se produce un evento de ruptura y una desestabilización de la placa. Y todos o muchos de esos puntos que favorecen la ruptura de la placa están mediados por el HIV o están empeorados. Hay evidencia que demuestra que empeora la translocación bacteriana, que empeora la activación monocitaria, que estimula la cascada proinflamatoria. Entonces es entendible que esto se hace. También sabemos que muchos de los marcadores o de los biomarcadores que utilizamos pueden hacer referencia directa al proceso que está habiendo anatomopatológico dentro de las arterias. Y muchos de estos marcadores están elevados en pacientes con HIV a pesar de que estén controlados. Digamos. Clásicamente la interleuquina 6 y la proteína C reactiva son marcadores muy importantes, están muy aumentados en pacientes HIV en muchos estudios. Como decíamos antes, las causas pueden ser seguramente multifactoriales, la misma influencia del HIV, el efecto de los antirretrovirales viejos que estuvimos usando, que han sido muy tóxicos, las coinfecciones, hepatitis C y citomegalovirus son los más importantes, y la translocación bacteriana. Se ha demostrado que los pacientes HIV tienen una gran pérdida de todo el tejido linfoide intestinal que permite muchísimo translocación bacteriana y eso produce mucho más inflamación en ese círculo vicioso. Que hace que la inflamación sea una de las características patognomónicas de la infección por HIV. ¿Sí? Y que solamente se puede controlar parcialmente con el tratamiento. Esto es un estudio de una cohorte donde se ve que tanto la proteína C reactiva, interleuquina, dímero, cistatina, C están aumentadas en pacientes HIV positivos tratados indetectables. Y este otro estudio que demuestra que la interleuquina 6 y el factor dímero D no solo están aumentados, sino que se asocian a mayor mortalidad en estos pacientes. Que es también lo que le pasa a la población general. Y por eso hay como una plétora de información ahora o de estudios que se están haciendo, de marcadores biológicos, para intentar determinar cuál es el mejor, si 163 o la interleuquina 6 o el dímero D, que pueda predecir mayor mortalidad. Por otro lado, la activación celular, o sea, la activación de los monocitos medida a través de
CD8, CD38 o marcadores solubles, también demostró que está aumentada, que se puede mejorar con tratamiento antirretroviral, pero que no llega a ser a estar en valores normales que paciente HIV negativo. La influencia del tratamiento antirretroviral ya se las había comentado. Hay, como les vengo repitiendo, y ojalá se acuerdan, los inhibidores de integrasa son los que tienen menos impacto metabólico. Del resto de medicamentos, seguramente alguna vez verán algún paciente con estabudina, con indinavir, ritonavir, bueno, con saquinavir o DDI o acetate, que son los peores de todos, y los más friendly serían los no nucleósidos, cualquiera de estos, nevirapina o efavirenz. Pero bueno, eso no necesariamente se lo tienen que tener claro. Lo que sí hay claro es que hay una exposición a más años de uso de algunos de estos medicamentos, hay un mayor riesgo exponencial acumulativo en las personas y el riesgo no es igual para todos los medicamentos. Quizás darunavir es de los medicamentos que son más neutros, juntamente con el efavirenz, pero todos los demás son quizás mucho peor, en particular el tripranavir, perdón, y el lopinavir. Hay un medicamento especial que es abacavir, que es uno de la parejita de los dos nucleósidos, siempre es tenofovir y 3TC o abacavir y 3TC. Y hay mucha controversia, ¿sí? Porque salió hace 10 años en uno de los análisis que daba mayor riesgo cardiovascular. Y entonces a partir de ahí se empezaron a hacer estudios y muchos de estos estudios con 120.000 pacientes demostraron que se asociaba a mayor riesgo cardiovascular, que las personas en forma acumulativa que habían tomado esta medicación tenían mayor chance o mayor incidencia de eventos, pero también hay otros 100.000 pacientes o estudios con 100.000 pacientes que demostraron que no lo es. Entonces la verdad que la discusión sobre sobre abacavir sigue yendo y viniendo, sobre si esto se debe a que es un medicamento que realmente tiene un impacto porque pareciera que produce agregación plaquetaria, o si esto es un efecto de tunelización, porque este medicamento apareció cuando empezamos a darnos cuenta que la ZT y el D4T era malo, entonces todos nuestros pacientes pasaron a abacavir, estuvieron durante todo ese tiempo con abacavir, y el comparador, que después sería tenofovir, ya les conté yo que baja un poco el colesterol. Entonces no queda muy claro el rol de esta medicación, pero lo que tenemos que tener claro es que 25% de las personas lo está tomando y que si tenemos alguna duda, hay chance de sacarlo todavía. Entonces lo más seguro sería otra vez los inhibidores de integrasa, dolutegra, raltegra, con tenofovir o 3TC, y los que serían más o menos neutrales, atazanavir o darunavir, los que no habría que usar quizás lopinavir y abacavir. Pero a pesar de todo eso, cuando uno mira en las cohortes los que se mueren por infarto, mueren por evento cardiovascular, los factores de riesgo tradicionales son muchísimo más importantes que los medicamentos para HIV. La mayor parte de estos pacientes se mueren, digamos, no porque hayan tomado abacavir o lopinavir, sino tienen mucho más historia de enfermedad cardiovascular, están fumando, el 50%, digamos, muchísimo más posibilidad de haber estado fumando, o diabetes o hipertensión o alto colesterol. Entonces seguimos, por eso los infectólogos nos tenemos que empezar a preocupar mucho más por esto que por estar cambiando el tratamiento solamente o echarle la culpa del tratamiento. El problema que tenemos es que nuestros pacientes son mucho más fumadores que los pacientes HIV negativos en general, y el tabaco en estos pacientes es mucho más agresivo aparentemente que pacientes HIV negativos. Reduce, según algunos estudios de cohorte, 16 años de vida en los pacientes HIV, con una mortalidad 1,5 a 2 veces mayor que pacientes HIV negativos, y 60% de nuestras muertes, comparado al 15% de la población HIV negativa, se asocia de alguna manera al hábito de fumar. Acá incluimos neumonía, EPOC, tuberculosis, que sabemos son más frecuentes también en nuestros pacientes. Peor de todo, que estudios de cohortes nuestros también han mostrado que es mucho mejor no fumar nunca, que obviamente es mejor suspender o dejar de fumar, pero el riesgo de infarto de miocardio no vuelve a la normalidad y siempre vamos a tener un riesgo relativo de 2 a 3 veces con respecto a las personas que nunca fumaron. O sea que hay que dejar de fumar lo antes posible, pero eso hay que seguir haciendo estudios. Cuando uno estudia, por otro lado, los pacientes asintomáticos, y esto causó bastante revuelo hace 2 o 3 años también, gran cantidad de nuestros pacientes tienen patología cardiovascular que no sabemos muy bien cómo evaluar y cómo abordar. Tenemos pacientes, digamos, entre 20 a 30% de nuestros pacientes pueden tener placas de baja atenuación o pueden tener directamente en los cateterismos
placas calcificadas en 30% versus un 12%, 50% en este estudio placas de baja atenuación versus 32%, y una mayor toma de captura en el PET en paciente HIV positivo comparado en paciente HIV negativo. Acá están las capturas de los positivos con una buena correlación entre la mayor captura y un marcador de activación monocítica. Entonces realmente son números pequeños, pero la prevalencia o la carga de enfermedad es bastante importante. La progresión del engrosamiento de la carótida, por ejemplo, es un estudio que algunos estamos pidiendo, pero todavía no hay consenso de cuál es ni la conducta ni el impacto diagnóstico de hacer el estudio de carótida en pacientes HIV positivos que no tengan otros factores de riesgo. Es mayor en pacientes que inician tratamiento que pacientes HIV negativos, y entonces puede haber alguna contribución inicial a la recuperación inmunológica que genera, digamos, el inicio de tratamiento. Esto se ve también en hueso. El primer año después del inicio de tratamiento antirretroviral, las personas pierden mucho más hueso que durante el seguimiento, y eso posiblemente es por la inmunoactivación que produce el inicio de tratamiento inmediato. Y hay un montón de otros estudios que demuestran, y esto se ve bastante feo, pero que hay en estos pacientes, cuando uno le hace algún estudio de resonancia magnética, ve una fibrosis septal hasta en un 70% de los pacientes HIV positivos, y esto en este artículo se cuestiona si no debería ser un estudio de rutina que habría que empezar a pedir a pacientes las resonancias magnéticas. Y con respecto al SPECT Contalio, fue 4 veces más común de verse en pacientes HIV positivos resultados patológicos que en población general. Entonces, hay mucha de esta información de pequeños casos, series que muestran que pacientes HIV en general son cohortes pequeñas, de pacientes muy seleccionados, que hace 10 años están en tratamiento, que tienen 45, 50 años, son fumadores. Entonces, una cosa que consuela un poco más es que las tasas de mortalidad cardiovascular en pacientes HIV están bajando, y esto es posiblemente porque se empezaron a usar medicamentos que son mejores o el impacto de estos nuevos tratamientos. Se está empezando a ver en Estados Unidos al menos. Y lo que no está muy claro si deberíamos, a pesar de que hay muchas historias, muchos artículos demostrando una buena correlación con algunos inmunomarcadores, con algunos marcadores de inflamación, si tienen un valor clínico real y si los deberíamos pedir en la práctica clínica. Lo que sí está claro es que tenemos que evaluar el score de Framingham y evaluar si los pacientes tienen más o menos de 20%, si tienen más de 20%, empezar estatinas, y si tienen menos de 20%, identificar factores modificables y modificarlos en la medida de lo posible. Cuando decimos con qué lo vamos a evaluar, sabemos que el Framingham en HIV subdiagnostica un 20% aproximadamente. Hay un estudio ajustado específicamente para HIV, un score, un estudio que es el DAD. Si tienen acceso a eso, está en la página web, pueden poner score de HIV de cardiovascular, les va a salir ese DAD en esa página. Pero sí, lo que recomiendan las guías de HIV es, si no tenés el DAD, si no lo conoces, si tu cardiólogo no lo conoce, hay que hacer un score y cada año repetirlo igualmente, y con eso no va a tener una orientación. Claramente estamos indicando muchísimo dejar de fumar. Claramente las guías de tratamiento antirretroviral nuestras también implican la prevención del riesgo cardiovascular, evaluar el riesgo a 10 años, y suspender, obviamente, si hay algunos otros factores, modificarlos, población, presión arterial, glucosa o lípidos. En general en Argentina están las dos vertientes, la escuela más americana, más agresiva, la escuela europea, que tiene valores de más, digamos, friendly o más posibles de lograr en los pacientes en la clínica diaria, lograr un nivel de LDL de 115 o de 80 si fuera posible. Para eso usamos estatinas, y es una medicación que los infectólogos estamos usando muchísimo. Claramente la única que está contraindicada es la simvastatina, no la usen con ningún paciente porque interactúa con muchos medicamentos, pero podemos empezar siempre con atorvastatina o rosuvastatina bajas dosis y ir titulando. Ha demostrado en pacientes HIV disminuir la inmunoactivación, disminuir la causa de muertes por cáncer, disminuir todas las causas de mortalidad. La aspirina también ha demostrado menor inmunoactivación y mejoría de la función de los monocitos, así que es algo que se está empezando a aplicar.
no solamente son preventivas, sino también hay 2 estudios que han demostrado, por un lado, que la rosuvastatina puede disminuir, digamos, el engrosamiento de la íntima y las calcificaciones, y en otro estudio la atorvastatina ha demostrado también, son pequeños, pocos pacientes, creo que eran 20 en una rama y 19 en la otra, demostró que el tratamiento con atorvastatina podía reducir las placas de baja atenuación también, el tamaño de las placas de baja con comparación con el placebo. O sea que incluso tienen o tendrían un efecto terapéutico, por eso es un estudio muy grande de 4.500 pacientes sin factores de riesgo para ver si darles o no darles pitavastatina, en este caso, les reduce la mortalidad por cáncer o por otras complicaciones. Las estatinas, la mayoría, como les decía antes, no, tienen una interacción moderada, pero si uno empieza con baja dosis de rosuvastatina o de atorvastatina, no tenés problema con ninguno de los medicamentos, pero si utilizas otro, no estás seguro, está esa página web que se puede consultar, interaccionesvih.com, y te va a alargar cuáles son los medicamentos que están contraindicados. Por lo tanto, lo que se recomienda usar es, como habíamos dicho antes, tenofovir FTC, 3TC o TAF FTC, más dolutegra o más raltegra, en ese orden. Después las otras son combinaciones menos seguras, evitar esto que ya dijimos antes. Los tratamientos, los pacientes que no tengan estos tratamientos o que estén tomando estos tratamientos, el hecho de sacar la medicación que estaban tomando antes, por ejemplo, en este estudio se le sacó el lopinavir a pacientes y se lo cambió por raltegravir, y se ve cómo baja, acá debería haber una línea, se ve cómo bajan los marcadores de inmunoactivación. Entonces es una estrategia que está demostrada. Hay otras estrategias de reducir de 3 drogas a 2 drogas. En eso la Fundación ha tenido mucha experiencia, ha hecho varios estudios, muchos de estos estudios, pero todavía estamos esperando los resultados de los estudios más grandes con no inferioridad, con 600 pacientes, para demostrar que 2 medicamentos en vez de 3 es tan efectivo como 3. En resumen, los pacientes con VIH es prioritaria la detección y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares. Las medidas de prevención, hipertensión, tabaco, ejercicio y dieta son comunes a todos los pacientes con o sin HIV. En nuestros pacientes tenemos que hacer un control anual del factor del score de cardiovascular. En los pacientes con alto riesgo, considerar otros medicamentos que sean más seguros. Hay que tener un poco más de información sobre el impacto de las citoquinas y los marcadores de inflamación, y nuestro sistema de salud y nuestra atención clínica se tiene que adaptar para la próxima carga de pacientes que vamos a tener en los próximos años, porque estos pacientes van a seguir envejeciendo. La mejor estrategia para evitar que una persona no se muera, claramente, es diagnosticarla lo antes posible, o sea, cerrando con la primera Clelia, que se diagnosticó gracias a que tuvo un infarto, pero no esperar a que llegue a esa situación. Así que, por favor, solicitarle a todos los pacientes que tengan una prueba de VIH. Y por ahora, todo lo que... Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el riesgo cardiovascular en pacientes HIV. La realidad es que, bueno, mucho ya habló mi colega. Va a haber cosas redundantes y esperemos agregar algún concepto más. Para empezar a hablar, bueno, la inflamación es un factor importante en lo que es la enfermedad cardiovascular. Nosotros los cardiólogos quizás siempre la dejamos de lado, y todos los avances en las últimas décadas ha apuntado siempre al colesterol LDL, las metas, la revolución de las estatinas, ahora la aparición de las PCSK9, y uno ha siempre dejado de lado la inflamación. Los mecanismos por los cuales lleva a la aterosclerosis son complejos, algo ya fue mencionado, pero no hay duda de que cumple un rol dentro de esta enfermedad. Quizás parte de ese dejar de lado la inflamación es la ausencia de terapéuticas en la práctica clínica cotidiana. Esto en los últimos años está cambiando y puede llegar a cambiar aún más. El año pasado se publicó el CANTOS, que es el primer estudio randomizado, prospectivo, en donde el accionar sobre la inflamación reduce la enfermedad cardiovascular en pacientes en prevención secundaria. Esto mediante un anticuerpo monoclonal antiinterleuquina. Está en curso otro estudio, el CIRT, que también en prevención secundaria
apunta a esta hipótesis inflamatoria. Y estos estudios son megatrial, conocidos, cuando se exponen en los congresos europeos o americanos, se revoluciona todo, y apunta a bajar el riesgo residual en pacientes en prevención secundarias. Ahora hay otra realidad, otra forma de ver la inflamación dentro de la enfermedad cardiovascular, que es acá donde entra el HIV. Es decir, que los pacientes inflamados por X motivo tienen mayor riesgo cardiovascular. Y esto cada vez se sabe más, se está viendo más. Y en este conjunto de enfermedades, además del HIV, se incluyen otras patologías. La artritis reumatoidea ha sido quizás la pionera en todo esto en cuanto a las publicaciones y a los estudios, al seguimiento, por lo cual es la que está un poquito más adelantada, como veremos posteriormente. De hecho, en la estratificación de riesgo cardiovascular, ya en el 2015 había sido incorporada la artritis reumatoidea. El año pasado el CURRIX incorpora tanto la artritis reumatoidea como el lupus como factores de riesgo. Acá no lo puse, pero los coeficientes de corrección de riesgo cardiovascular ante estas patologías es de 1.5 y 1.6 respectivamente. Es decir, que son poblaciones con un 50% más de riesgo. Lo mismo ocurre con las guías. Esta es la europea, en donde, nuevamente, ¿por qué aparece la artritis reumatoidea? Es porque ha sido la pionera en todo esto, pero también a esta población le pone un coeficiente de corrección de 1.5 para la estratificación de riesgo. Ahora sí vamos a hablar un poquito del HIV. Esto ya lo comentó mi colega. Bueno, me atrevo a hablar un poquito de HIV, 2 palabras, pero bueno, lo que ya comentaste es el quiebre que se observa a partir del año 2000, luego de la instauración del tratamiento de antirretroviral de gran actividad, a pesar de lo cual sigue siendo una pandemia a nivel mundial. Esto es interesante que se observa no solamente en los países del primer mundo, donde se hacen las principales cortes, sino que en series africanas también se observa este quiebre. Y como dijo también mi colega, está cambiando lo que es, en términos relativos, las causas de mortalidad, y la enfermedad cardiovascular está ganando cada vez mayor terreno. Esta es otra forma de graficar lo mismo. En celeste vemos la expectativa de vida y en rojo la razón entre muertes cardiovasculares y muertes por SIDA. Ahora bien, los pacientes HIV fallecen de enfermedad cardiovascular. ¿Esto se debe a la mayor expectativa de vida o a que tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular? Y esto, las distintas cortes, todas concuerdan y todas aportan resultados en el mismo sentido, que los pacientes HIV, independientemente del sexo, independientemente del tratamiento antirretroviral o no, todas tienen mayor riesgo. El riesgo relativo oscila entre 1.5 y 2, dependiendo de la serie. Esta es una de las series más grandes, una francesa, de casi 75.000 pacientes, con un riesgo de 1.5. También tener en cuenta y hacer mención de que no es una población homogénea, es una población con mayor riesgo cardiovascular y a su vez existen subgrupos con mayor riesgo aún. Esto también que mostró Omar es la serie EDAD, una serie prospectiva, que es interesante, en donde mostró que el tratamiento aumenta el riesgo cardiovascular y no es como variable dicotómica sino que también varía de acuerdo al tiempo de exposición. Este metaanálisis tiene algunas deficiencias, pero bueno, sirve para plasmar y para graficar lo que estoy comentando, de que el riesgo en tratados es mayor que en no tratados. ¿Existe alguna otra subpoblación con mayor riesgo? Sí. Esta es otra serie americana, 2007, que observó, que las mujeres, bueno, ya me adelanté, que las mujeres tienen mayor riesgo cardiovascular. Las mujeres muchas veces, primero es una infección que afecta, como también comentó, principalmente al sexo masculino, y a su vez las mujeres tienen pocos eventos cardiovasculares en comparación al sexo masculino. Eso dificulta un poco las muestras, pero siempre cuando en los reportes en donde está subdividido por género, las mujeres aportan un mayor riesgo que los hombres. Esta es una serie, una corte ya más contemporánea, 2014, que incluyó solamente a mujeres, o sea, no hay punto comparativo, pero observamos cómo el riesgo excede a ese 2, que estaba como límite, recordemos, entre 1.5 y 2 para la población general. Nuevamente, el riesgo en las mujeres se acerca a 3. Con lo cual, los pacientes HIV tienen más riesgo cardiovascular. La respuesta contundente es sí. Como cardiólogo, así como los infectólogos ven enfermedades que les son ajenas, quizás
a los cardiólogos nos cuesta entender el riesgo de la inflamación y de estas poblaciones. Esto es clave, es sí la respuesta, y tener en cuenta que no es una población homogénea, que aquellos pacientes con tratamiento antirretroviral y que las mujeres son subpoblaciones con mayor riesgo. ¿Por qué tiene mayor riesgo? También fue contemplado esto. Factores asociados al HIV, al tratamiento y al paciente. En cuanto al HIV, un poquito más lo mismo, la translocación bacteriana, las coinfecciones, principalmente el citomegalovirus y la replicación viral en sí. Todo esto lleva a un estado proinflamatorio. Recordar también que el HIV per se, a pesar de que los estudios que lo respaldan son débiles, de los 80-90, pero per se también genera alteraciones metabólicas. No hace falta el tratamiento antirretroviral, sino que el HIV también genera alteraciones, caracterizado principalmente por la hipertrigliceridemia y el descenso del colesterol HDL. Todo esto lleva que el HIV tenga mayor riesgo cardiovascular. El tratamiento antirretroviral, no voy a ser redundante con esto, esto es de la misma serie que mencionamos anteriormente. Y en cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, también reforzar el concepto del tabaquismo como factor modificable que siempre lidera las distintas cortes cercano al 50%. Acá nuevamente un apartado sobre hipertensión. Imaginé que mi colega iba a hablar sobre lo que es la dislipemia, lipodistrofia, trastornos de la glucemia. Uno a veces no asocia tanto la hipertensión al tratamiento antirretroviral, y esto está cada vez tomando más fuerza también, de que los pacientes HIV positivos en tratamiento tienen mayor riesgo de hipertensión. Lo que pasa es que son mecanismos menos claros y el aumento proporcional con respecto a la población general quizás no está marcado, pero ya sea por activación simpática, activación del sistema renina angiotensina aldosterona, disfunción endotelial, lleva a la hipertensión. Acá observamos un metaanálisis reciente con 49 estudios y casi 65.000 pacientes, donde se evalúa una prevalencia en la población total del 25% de hipertensión. Dirá, bueno, no es tanto, hay que tener en cuenta la edad. Para una población mayor a 50 años es casi el 40%, y si tomamos en cuenta los pacientes que están bajo tratamiento antirretroviral, casi el 50% de los pacientes son HIV. Esto también se observa cuando dividimos antes o después de 2010 por la penetrancia del tratamiento antirretroviral, y vemos cómo la prevalencia de hipertensión arterial está en aumento. Y ahora sí, ya habiendo hablado de que los pacientes tienen más riesgos, del rol que cumple la inflamación, de los mecanismos que interfieren en este aumento de riesgo cardiovascular, vamos al consultorio. Llega un paciente. Primer duda, ¿cómo estratifico el riesgo? Y acá las guías cardiológicas no mencionan al HIV como una subpoblación de riesgo. La europea ya incorporó la artritis reumatoidea, a la psoriasis. El HIV todavía está relegado. Las distintas guías infectológicas, americanas, europeas, también la argentina, proponen al Framingham como estimador de riesgo. La primer guía, quizás no infectológica, para llamarlo de una manera, que habla un apartado sobre los pacientes HIV, es la guía americana de lípidos, en donde propone también el Framingham, pero abre el abanico al resto de los scores clásicos. También, como comentó, el Framingham subestima el riesgo cardiovascular, tanto de eventos cardíacos como de ACV en la población HIV positivo. Una de las hipótesis es que este score no tiene en cuenta la diabetes y a los triglicéridos, factores de riesgo clásicos muy frecuentes en esta población, y también por todos los factores de riesgo no clásicos que poseen. Sin embargo, y esto es interesante y llamativo no esto, digamos. Como se observa en muchos escenarios clínicos, la concordancia que hay entre los distintos scores de riesgo para la estratificación es muy mala. Pero lo que es interesante es esto. El Framingham, a pesar de subestimar el riesgo cardiovascular, comparado con otros scores clásicos, acá puse el Procamel score de este estudio, pero se compara con otros, siempre tiende a tener una estratificación de riesgo moderado alto mayor al resto. Es decir, el Framingham subestima el riesgo cardiovascular, pero el resto de los scores lo subestima aún más. Con lo cual, esto es todo un reto a la hora de enfrentar al paciente para adoptar las conductas clínicas correspondientes. Se ha generado un score de riesgo específico para los pacientes HIV positivos,
también de este famoso estudio del DAD, en donde incorpora, además de los factores de riesgo convencionales, a 3 antirretrovirales. Acá la Abacavir con un coeficiente de corrección mayor a los otros 2 inhibidores de proteasa. Bueno, la Abacavir, todo lo que comentó el colega, la FDA salió incluso con todo este dilema con el Abacavir, salió en apoyo porque en un momento se habló de si estaba contraindicado o no, y salió como respaldo de que hasta ahora no hay evidencia para contraindicar, pero bueno, este score le adjudica un coeficiente de corrección incluso mayor a otros como historia familiar de enfermedad cardiovascular. Esto es tentador, obviamente, tener un score específico y generado en una población HIV suena tentador, pero la realidad es que falta falta validación externa todavía. Hay muy pocos reportes que lo avalen. La guía americana de lípidos la propone como una opción más, pero no tiene fuerza. Con lo cual, ¿cómo estratificar el riesgo cardiovascular en esta población? Con los scores clásicos, teniendo en cuenta que subestiman el riesgo cardiovascular y que existen factores de riesgo no clásicos. Quizás acá es donde entre la utilidad de la búsqueda de teratosis subclínica. Paciente, una mujer joven, la realidad es que ningún score te va a dar bajo cualquier score. De hecho, menos de 40 la mayoría no los tiene en cuenta. Quizás en esas poblaciones la búsqueda de placa es un dato interesante, sobre todo si ya viene con muchos años de tratamiento antirretroviral. Otra opción es, así como la artritis reumatoidea o el lupus tienen sus factores de corrección, es establecer un coeficiente de corrección para redistribuir mejor los pacientes. Y finalmente voy a hablar algunas palabras sobre lo que es prevención y tratamiento farmacológico. Y si hablamos de alteraciones metabólicas e inflamación, 1 más 1 igual estatinas. Nos genera dudas de que desde lo teórico es una droga más que tentadora y desde lo práctico han demostrado ser ampliamente seguras y eficaces. A pesar de lo cual, es una droga que está muy subutilizada en la población HIV. Este estudio lo separa de acuerdo al colesterol y de acuerdo al riesgo cardiovascular por Framingham. Lo que está en barra oscura son pacientes con indicación sin tratamiento. Como verán, independientemente del colesterol que tengan elevado y del riesgo cardiovascular, siempre es el que predomina por sobre el resto. Otro estudio compara la indicación. Obviamente cada guía tiene su indicación y no siempre concuerdan. Y de hecho, si uno hace una cronología, las guías más actuales tienden a ser más estrictas, con lo cual más pacientes tendrían indicación de estatinas. Esto se observa con esta curva ascendente y eso se traduce también en un descenso proporcional de pacientes con tratamiento cercano al 50%. Esto muestra que independientemente del tratamiento o del tipo de antirretroviral utilizado, las estatinas son eficaces. A la hora de elegir estatinas, tener en cuenta los inhibidores de proteasa, que interaccionan mediante citocromo con estas 3 drogas. Sin embargo, la atorvastatina en vivo no ha mostrado tener grandes complicaciones, con lo cual se puede utilizar. Sí está contraindicado la simvastatina y la lovastatina. En estudios hechos en animales muestran la combinación entre simvastatina y este inhibidor de proteasa, un aumento del área bajo la curva y del pico dosis de droga en sangre, un aumento del 500% aproximadamente. Este cuadro también grafica inhibidores de proteasa, negativo con lovastatina y simvastatina, y acá también hay un inhibidor de integrasa que figura bien. Perfecto. Es porque siempre viene combinado con un inhibidor de proteasa, con lo cual se traduce nuevamente, se reduce y nos simplifica la vida al poder reunir los fármacos inhibidores de proteasa. Esto se traduce en las guías. También iba a mencionar este estudio que es muy, muy tentador, con esta nueva estatina, que es la pitavastatina, que está en curso actualmente. Otra, entonces, estratificación de riesgo, valor de las estatinas, y qué ponemos como objetivo luego de la estratificación. Como cardiólogos, habitualmente utilizamos el LDL, y eso es porque los grandes megatrial consideran el LDL, porque las guías internacionales históricas siempre tuvieron en cuenta el LDL. La realidad es que el colesterol no HDL, en forma retrospectiva, ha
superado levemente al LDL como objetivo terapéutico. De hecho, en las guías europeas ya figura como objetivo secundario. En las guías americanas de lípidos figura como objetivo coprimario al LDL. Y en los pacientes HIV tiene una importancia mayor que en la población general, al igual que en los diabéticos. ¿Por qué? Por el perfil lipídico de estos pacientes. Este es un estudio que mostró los objetivos de colesterol no HDL siempre es LDL más 30. Es decir, un paciente de muy alto riesgo, si tiene un objetivo de 70 de LDL, de no HDL va a ser de 100. Existe un delta de 30. Ahora, ese delta de 30, que depende, entre otras cosas, de los triglicéridos, no es siempre fijo. Y probablemente los pacientes HIV positivos, como los diabéticos, esté aumentado. En este estudio se observa cómo los pacientes que tienen un delta mayor a 30 tienen mayor prevalencia de placa. Con lo cual, si bien para la población en general el colesterol no HDL está teniendo cada vez más peso, en lo que es la población HIV me parece que debería ser más marcado aún la importancia. Esta es la guía, en realidad esto lo pongo, pero esto es como objetivo coprimario para la población en general y obviamente para HIV como primario. Y por último, para ir finalizando, hablar de en qué momento tratar. Me parece que muchos de los, obviamente parte por desconocimiento, por poca información, pero el paciente HIV que viene generalmente va a ser una mujer joven, no, generalmente no, pero puede ser una mujer joven, con un poquito de colesterol, en donde todos los scores de riesgo me van a dar de bajo riesgo. Uno asocia, sí, tiene el colesterol alto, pero es por el antirretroviral, y al revés, en vez de darle y jerarquizar el tratamiento como un factor de riesgo agregado, se relaja. Entonces, quizás tiende a no tratar al paciente. Esto es muy interesante. Esto muestra, esto quizás es lo que nosotros conocemos, este punto, este cruce. Todos los ensayos prospectivos, randomizados, demostraron que un descenso de cada 39 miligramos por decilitro de colesterol genera un descenso del 20% de la enfermedad cardiovascular. Eso es lo que sabemos todos los cardiólogos. Ahora bien, en los estudios de seguimiento, que comenzaron mucho antes, siempre ante cualquier eventualidad en medicina, siempre aparecen primero los estudios observacionales y a raíz de esa observación se realizan los estudios randomizados. Entonces, son previos. Con un seguimiento mayor y 12 años de tratamiento con estatinas, se observa que el mismo descenso en sangre genera mayor reducción. Y el impacto es aún mayor en los estudios de randomización mendeliana. ¿Qué significa esto? Pacientes que desde el nacimiento tienen alteraciones de la mutación de los genes que codifican para la HMG reductasa, punto de la estatina, blanco de la estatina, perdón, o para la PCSK9. Es decir, son pacientes que están con estatinas desde el nacimiento. Y se observa que cada descenso del valor de esta unidad, si quieren llamar, 39 miligramos por decilitro, el descenso de mortalidad, el impacto es mucho mayor. Por lo cual es importante reforzar el concepto que cuanto antes se medica, mayor es el impacto. Como conclusiones, el tratamiento antirretroviral genera un aumento de la expectativa de vida en los pacientes HIV. Esto conlleva un aumento de comorbilidades con disminución de muertes asociadas al virus en términos relativos, y la enfermedad cardiovascular tiene un rol cada vez más importante. Al igual que en distintas patologías inflamatorias, tiene un mayor riesgo cardiovascular. Esto se debe a, como dijimos, a la inflamación, al tratamiento antirretroviral y a las características de la población. El riesgo oscila entre 1.5 y 2, siendo más pronunciado en mujeres y en pacientes que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral. No existe ningún score de riesgo que haya sido validado en esta población. Se aconseja estimar el riesgo al igual que en la población general, teniendo en cuenta de que estamos por debajo de la realidad y quizás el día de mañana se aplique y se apruebe un coeficiente que permita redistribuir esto. Las estatinas son seguras y eficaces, sin embargo se encuentran subutilizadas. Se recomienda atorvastatina y rosuvastatina sobre la simvastatina por su interacción con los inhibidores de proteasa y por el perfil lipídico heterogénico que poseen estos pacientes, tener en cuenta y no olvidarse del colesterol no HDL como meta terapéutica. Muchas gracias. Bueno, continúa el doctor Rodrigo Alderete con una presentación de un caso. Bueno, prometo que van a ser 8 minutos. Es un paciente de 64 años que ingresa al servicio del hospital con una muerte súbita abortada en el curso de un infarto agudo de miocardio.
con antecedentes de tabaquismo, HIV. Venía tratado con 3-TC Favident con carga viral indetectable y 400 CD4. Lo que pasó fue que él estaba con un familiar, hace una muerte súbita muy temprano, previo al episodio de muerte súbita presentó dolor retroesternal típico opresivo, que no exacerbaba. A los 30 minutos, cuando iba a ser llevado a la guardia, hace la muerte súbita, es trasladado más o menos 50 metros hasta la guardia en asistolia, le inician maniobras de reanimación, masaje cardíaco, 3 ciclos, administración de adrenalina. Posteriormente se verifica después del 3er ciclo FB-TB, fue desfibrilado con 200 joules y se siguió la reanimación durante 2 minutos hasta que se logró el pulso central. Posteriormente ahí se hizo intubación orotraqueal exitosa, se constató hipotenso, se administró noradrenalina 0,5 gamas, amiodarona, se hizo un electrocardiograma y en la guardia por sonda nasogástrica se da aspirina y clopidogrel. Este es el electrocardiograma con el cual ingresa. Tiene supra en ABR, tiene infra ST de 2 a 6 y bradicárdico. Estaba con signos vitales estables ya cuando ingresa a la unidad coronaria y directamente de aquí se activa, con este electrocardiograma se activa la sala de cateterismo, está la placa de tórax. Esta es la coronariografía, fuimos por acceso femoral pensando en un tronco probable con 7 French. Acá se ve la coronaria derecha, que tiene una lesión severa distal y brinda circulación colateral, algo proximal también, brinda circulación colateral a toda la arteria descendente anterior. No sé si ustedes la ven por acá, que va hacia arriba. Y acá se ve, con un catéter de coronaria izquierda, se ve el tronco de la arteria coronaria izquierda, ahí se lo ve, que está ocluido, al final de la inyección. Ahí se lo ve. Entonces, perdón. Entonces se canula selectivamente el tronco con un catéter guía, 6 French, se logra pasar, no sabíamos a dónde estábamos, acá había trombo, había flujo lento, acá el paciente empezó a hacer extrasístoles ventriculares, duplas, tripletas, sin descompensación hemodinámica, entonces decidimos directamente colocar un stent directo acá. Ahí se nos tapa y se nos sale el catéter. Posteriormente volvemos a canular, colocamos un stent directo convencional 2.5 por 24, seguíamos con placa, con flujo lento, el paciente con mayores requerimientos de inotrópicos, se coloca un segundo stent en el segmento distal, acá se seguía con placa a pesar de infusión de NTG, seguíamos con esa obstrucción ahí, entonces decidimos poner un segundo stent, el cual se coloca con mejoría, pero claramente esta es una proyección Spider, esto no es la arteria descendente anterior, sino lo asumimos como que era un ramus intermedio. Acá arriba se ve calcificada la arteria descendente anterior. Acá tenemos otra proyección en la cual vemos también lo mismo que decíamos, y acá intentamos canular y recanalizar la arteria descendente anterior, no logramos hacerlo. Queda un flujo lento ahí. Y bueno, finalmente decidimos dar por terminado el procedimiento, el paciente con disminución de inotrópicos, y volvimos a inyectar en la arteria coronaria derecha y se ve como se tapa casi hasta el lugar donde hemos puesto el stent. Posteriormente este es el electrocardiograma post procedimiento que nivela el ST en ABR, baja el ST en ABR y nivela el ST en toda la cara anterolateral. Evolucionó con parámetros hemodinámicamente estables, con disminución de la noradrenalina en descenso. Afortunadamente se pudo extubar al 3er día de su internación, evolucionó con cuadro de una neumonía y una infección respiratoria, y se pudo extubar al 4.º día. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, doctor. Abrimos un panel de discusión. Nos encontramos con la presencia del doctor Laureano Rosa, coordinador de cardiología clínica de Clínica El Sol, por si tiene alguna pregunta. En la presentación lo que decíamos que empezar bajo, sí, porque todos los medicamentos tienen una interacción moderada que aumenta la concentración de
rosuvastatina o de atorvastatina. Entonces, en general, lo que utilizamos es la mitad de la dosis. Iniciamos con la mitad de la dosis, pero nosotros vemos pacientes crónicos. Yo no sé cuál es el impacto en paciente agudo en coronario, que si tienen, sí o sí se empieza con 80, digamos, pero tienen que, en HIV no está estudiado. Nosotros empezamos yo empezaría con 40, pero si ustedes creen, digamos, si fuera riesgo de vida, no hay problema con empezar con 80 miligramos en paciente y evaluar después el problema de la estatina, el problema muscular, y eso aparece varios días después, digamos. Pero cuántos días ustedes empiezan con 80, pero en HIV se recomienda empezar con el 50% de la dosis. Si el paciente lo tolera bien y se necesita aumentar la dosis, se va aumentando y se va titulando hasta que haga falta. El tema hasta la dosis máxima, 80 de rosuvastatina. El problema con HIV es que recomendamos no darla en pacientes con hipertrigliceridemia con fibrato, porque en HIV sí está demostrado mayor toxicidad cuando se da combinada. Pero algunos pacientes nuestros están igualmente con fibrato porque tienen triglicéridos de 1000 o 900, 1000, entonces sí. Pero en principio lo evitamos salvo que tenga más de 500 triglicéridos. No, aumenta la concentración. Y entonces, por ende, la toxicidad también. El mayor riesgo de toxicidad. Claro, pero digamos, no sería una interacción de toxicidad aditiva, sino que sería sí el riesgo de mayor toxicidad. Claro. Entonces sí que puede haber más toxicidad. En este paciente, lo que vos comentabas, este paciente seguramente está con 3TC complex, Fabián. 3TC complex es la marca comercial de 3TC más AZT. Y con Efavirenz. Y dentro de los medicamentos para medicación de HIV son uno de los más viejos, no son el peor de todos, pero tienen un potencial de impacto negativo metabólico alto. Probablemente lo más importante en este paciente será cuando salga también es sacarle esa medicación y pasarle otra. Ok. Y el otro tema que nosotros tenemos en HIV, en lo posible, si estar en terapia intensiva no es necesario suspender la medicación. Si consultan con el infectólogo de terapia, seguramente, digamos, como gente esté hecho de gente, es posible y cada vez hay más evidencia que en estas situaciones agudas es peor suspender la medicación porque se desencadenan todos los procesos inflamatorios que estaban estimulados. A veces los pacientes vuelven a hacer fiebre, vuelven a empezar, digamos, como un síndrome retroviral agudo, justamente porque aumenta la cantidad de virus en sangre. Entonces se recomienda, se puede dar incluso por sonda, se puede dar triturado, se recomienda en estos pacientes claramente tenofovir, o dolutegravir, y estaría bueno. A mí lo que no sé con qué se queda este tipo para prevenir los cardiovasculares. ¿Cómo es el seguimiento de este tipo para los cardiovasculares? Quedó con estatinas, en principio, aspirina y ticagrelor. ¿Y el cuál? Y ticagrelor es un plaquetario. Ok, de los antiagregantes, también cuando den antiagregantes, aspirina, clopidogrel son los más. Aspirina no tiene interacciones, clopidogrel no tiene grandes interacciones tampoco, pero el ticagrelor. Este sí tiene muchas interacciones con muchos medicamentos diferentes. Y ese sí hay que chequearlo siempre en pacientes que están llegando antiarrítmicos, y anticoagulante hay que chequearlo siempre en la base de datos de interacción antes de indicar. No, sí, iba a comentar también de eso, que el ticagrelor también tiene mayor riesgo de sangrado en los pacientes, porque por la misma interacción con los niveles de proteasa. Y lo que te voy a consultar es si desde la infectología se puede rotar a un esquema que no tenga inhibidor de proteasa, porque en ese escenario, si uno puede dar rosuvastatina, que no está metabolizado por el citocromo 3A4, que es el que está molestando siempre en el medio, si uno le da rosuvastatina a altas dosis, y además desde lo infectológico se podría cambiar el esquema, como dijo, más allá de rotar las drogas cardiotóxicas, no utilizar un inhibidor de proteasa sería un esquema seguro para el paciente, en principio. Acá hay una pregunta del chat de los pacientes conectados. Dice el control de la carga viral del HIV ¿controlaría tanto la enfermedad como el posible gatillo inflamatorio sobre las placas de ateroma?
Los eventos cardiovasculares en pacientes mayores de 50 años estarían más relacionados con la edad u otros factores más clásicos, como hipertensión, tabaquismo, etc. Igualmente, el cardiólogo clínico debe ser más agresivo con la dosis de estatinas o tienen que ir controlándolo frecuentemente. Bueno, lo de los CD4 te lo reservo a vos. Lo de las estatinas, no, en lo que es prevención secundaria, concuerdo que como todo paciente, sí, yo soy también de la escuela, ser agresivo. Y lo que es en prevención primaria, en principio, ser más agresivo en la búsqueda quizás de ateromatosis subclínica, o ser más descreído del score de riesgo. La verdad es que el ser HIV per se no es una condición que amerite o que sea una indicación para altas dosis. Se debe estratificar el riesgo. El problema es que no hay un score adecuado para estratificar el riesgo. Ese es el problema en esta población. Pero en principio, en prevención primaria es estratificar y de acuerdo a la estratificación, poner los objetivos terapéuticos y actuar en consecuencia. No necesariamente ser agresivo per se por estar infectados con el virus del HIV. Pensando, perdón, hablaba de las estatinas y la dosis. No va a haber evidencia, pero uno se puede animar a pensar que la dosis que va a generar un efecto beneficioso a ese nivel, a nivel de la inflamación, son las dosis altas. Por lo menos era la teoría del primer estudio que probó bajando la PCR con la rosuvastatina, que fue el Júpiter, pero con dosis altas, muy altas, de 40 miligramos de rosuvastatina, era realmente lo que bajaba la inflamación y lo que tenía beneficio independientemente de los valores de colesterol. Sí, lo que es en prevención no es, lo que está claro es que en colesterol no hay curva J, o sea, a menor nivel de colesterol, menor riesgo cardiovascular. No es una condición de darle más estatina o menos estatina, sino que depende del colesterol basal. De hecho, claro, y ahora con la presión de los PCSK9 se llega hasta valores de colesterol de 30, de LDL de 30, 35, y se observa que el descenso de los eventos vasculares sigue siempre en línea recta. La realidad es que dosis altas bajas en pacientes HIV es muy prematuro. Se está desarrollando con pitavastatina, el que comenté, que es una dosis baja moderada, no es nada grande. Me parece que yo creo que en un futuro los pacientes HIV van a estar muy medicados con estatinas, pero te repito, hablar de que sea necesario una dosis alta para tener un efecto clínico beneficioso, me parece que en este momento no puedo dar esa certeza. Sí, al igual que en la población general, a menor LDL, la realidad es que la evidencia cada vez es más contundente que menor riesgo cardiovascular. Bueno, Una aclaración, una pregunta. El problema que nosotros los infectólogos tenemos con la evaluación del engrosamiento de la íntima es que si es por ecografía es operador dependiente y no vamos a mandar a hacer un cateterismo tipo solamente para mirarle placas, digamos. ¿Cuál sería el mejor approach para estar seguro de que uno no está sobrediagnosticando, por ejemplo, con engrosamiento intimal? Mira, lo que es, y me parece que por una cuestión cronológica, los estudios que hablan de ateromatosis subclínica en HIV mencionan la presencia de ateromatosis como un espesor mayor a 0.8, es decir, no presencia de placas, sino engrosamiento. Y la verdad es que lo que es de la prevención cardiovascular, el IMT tiene cada vez menos peso. De hecho, la guía europea de prevención lo sacó dentro de lo que es la certificación, al igual que también sacó los marcadores séricos de inflamación. Me parece que dentro de lo blando y de la variabilidad interobservador que hay, y de las debilidades del método, primero no hacer nada invasivo, porque no deja de ser algo para estratificar. Me parece que la ecografía es un método fantástico, pero sí propondría un evento más duro como presencia o ausencia de placa. Me parece que la variabilidad de IMT de 1 milímetro a 1,5 milímetros está muy sujeto al operador, sobre todo con el sesgo de publicación y las ganas de que los estudios den. Me parece que todo eso debilita un poquitito lo que es el espesor íntima media.
Sí me parece importante y atractivo buscar presencia de placa, ateromatosis subclínica. También hay unos estudios pequeños con resultados heterogéneos en cuanto a score de calcio, que es otra forma de restratificar pacientes, pero me parece que el rol que cumple es eso, no le daría tanta bolilla a lo que es el IMT y sí a la presencia de placa. Eso es un elemento más duro, igualmente va a ocurrir, sobre todo si los pacientes comienzan con estatinas, la placa se desinflama, va a haber incoherencias, entre comillas, entre los informes, pero el IMT está sujeto a mucha variabilidad y es un punto mucho más débil. Bueno, agradecemos a todos los presentes. Sabemos que hay una gran convocatoria por internet. Hay varias preguntas también. En virtud del tiempo tuvimos que elegir una de los pacientes conectados y bueno, muchas gracias a todos.